Yo he hablado con algunos hermanos y que añoran el lugar donde crecieron, la casa donde nacieron, el tiempo en que apenas estaban convertidos y que estaban llenos de felicidad. Y a veces me hace pensar de pronto en los esposos que dicen, es que ya no tenemos ese fuego que teníamos al principio. Y está claro que cuando uno lee la vida desde ese punto de vista, todo tiempo pasado fue mejor. ¿Sí? Pero también es importante que nos demos cuenta que a veces nosotros idealizamos el pasado. Nos recordamos solamente de algunos detalles que nos hicieron felices y es como que quisiéramos volver solo a esos momentos. Y pensamos en el pasado como algo que, es que éramos tan felices, es que fue tan lindo. Y en realidad, yo creo que cuando éramos más jóvenes, no me gusta decir cuando era joven, sino cuando era más joven, por una cuestión del alma, del almanaque, ¿sí? Siempre uno ha pensado de pronto cuando era más joven que un trabajo, una casa, un matrimonio, un hijo, eso era, wow, eso, si yo llego a tener eso, esa va a ser realmente mi felicidad. Y yo recuerdo que allá por el 85, 86, nosotros vivíamos en una casita de madera en Argentina, una casita prefabricada, hiper humilde, muy humilde, y no teníamos dinero para poner la persiana, ¿no? Entonces el sol pegaba en el vidrio, imagínense lo que era a las 3 de la tarde estar ahí adentro en verano. Era de terror el calor que hacía ahí adentro. Recuerdo que algunas noches, Susana se ríe, no sabíamos cómo hacer para dormir del calor que hacía adentro. Nos tapábamos con una toalla mojada y poníamos el ventilador para poder estar un poco más fresco. Y yo recuerdo que en mi ignorancia pensaba y decía, el día que yo pueda tener un aire acondicionado voy a ser la persona más feliz de la tierra. Y compré el aire acondicionado. Después de 3 o 4 años mejoró un poco la cuestión económica y compramos el aire acondicionado. Y hoy me acuerdo y me río de mi ignorancia, ¿sí? Y en realidad yo creo que cuando uno está centrado en lo que va a venir o centrado en lo que pasó, corre riesgos enormes. Ahora, cuando uno piensa, hay un principio que la Escritura nos enseña y me gustaría que lo podamos leer. Mire lo que dice Génesis 19. Esta es la historia de la mujer de Lot, que todos conocemos. Y la mujer de Lot era una mujer que estaba en ese momento dejando un lugar en que tal vez lo habían pasado bien. Ese era el lugar donde ellos habían estado. Pero indudablemente ella estaba saliendo hacia otro lado por decisión propia. Pero es como que su corazón se quedaba allá. Y yo he visto esto muchas veces en las personas que vienen desde otros países para trabajar aquí en Europa. Como el caso de Daniela, de Nico, el caso de Valentín, el caso... Nosotros hemos venido porque el Señor nos llamó, pero de pronto he visto gente que viene de Paraguay, de diferentes lugares, de África, y vienen a Europa, pero su corazón, una parte de su corazón, se quedó allá. Y es como que de pronto tiene el deseo de trabajar y hacer con la idea de que en algún momento van a volver a su lugar. ¿Por qué? Porque tienen en su mente algo que vivieron tal vez hace 20 años atrás. Y eso no existe más. Eso no existe más. Porque ni el lugar es el mismo, ni la persona es la misma. Ahora, cuando uno analiza esto, dice lo que dice Génesis 19, 24 al 26, dice, entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra,
Y así destruyó esas ciudades y a todos los habitantes, junto con toda la llanura y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Y todos conocemos la historia. Pero ¿cuántas personas hoy viven como una estatua de sal? Literalmente pensando en lo que pasó en el pasado, añorando de pronto la comida de su país. Y yo no digo que no sea lindo comer la comida del país, estar en el lugar, pero estar detenidos en el tiempo realmente nos trae mucha dificultad, nos impide ver lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, cuando uno piensa en que todo tiempo pasado fue mejor, mire lo que dice la Biblia respecto a esto. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabio hacer tales preguntas. Ahora, yo les pido que ustedes piensen un poquito. Si yo sostengo que todo tiempo pasado fue mejor, ¿qué sucede con el tiempo que va a venir? ¿Cómo va a ser? Siempre peor. O sea, la frasecita todo tiempo pasado fue mejor, yo creo que fue inventada en el infierno, hermano. Pero yo en algún momento lo he dicho. Pero la Biblia dice, no es de sabios hacer tales preguntas. Es decir, la palabra de Dios me sugiere lo contrario. Yo no puedo pensar que todo tiempo pasado fue mejor. No puedo pensar eso. No es una afirmación. Yo, si de pronto tomo esto y pienso exactamente lo mismo, pero con un signo de pregunta. ¿Será cierto que todo tiempo pasado fue mejor? Todo tiempo pasado tuvo cosas positivas y tuvo cosas negativas. Cuando uno llega, como nosotros, hoy, decimos, bueno, ok, se está terminando el año 2017. Hacemos un balance. Ok. ¿Cómo estábamos en enero? ¿Qué fue sucediendo durante febrero, marzo, abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre? Llegamos a diciembre. ¿Cómo está nuestra vida hoy? Lo que pasó ayer ya pasó, es pasado. Ahora, es interesante para nosotros el hecho de pensar que hemos vivido cosas que han sido difíciles, cosas que han sido duras, complicadas. Yo lo escuchaba hace un momentito nomás a María Emilia dar gracias al Señor por la vida de su hijo. Yo la he visto llorar este año por la vida de su hijo. Y entonces ella, ¿qué tiene que pensar? Ya ha tenido momentos muy duros, pero hoy el Señor dice, yo te doy gracias, Padre. ¿Por qué? Porque en aquel momento el Señor estaba con ella. Y en este momento su gratitud es para el Señor. Es decir, es importante que nosotros cuando analicemos un año como este o analicemos nuestra vida. Yo he oído, no sé la cantidad de hermanos en Cristo que añoran su tiempo de recién convertido. Uy, qué lindo que era, que estábamos tan felices. Y que tenía ganas de leer la Biblia, y que tenía ganas de orar, y que le predicaba a todo el mundo, y qué lindo que era eso. Y claro, ¿no? Con la unción de la mujer de Lot, como una estatua mirando lo lindo que fue el pasado, y manteniéndose ahí, sin una perspectiva realística de su propia vida. Porque en realidad, cuando nosotros estamos enamorados del Señor, esa misma relación es la que nos va acercando a ser como Él. Y ciertamente, hoy hablábamos con Susana precisamente de esto y recuerdo que cuando nosotros éramos novios, yo hacía 1000 kilómetros todos los fines de semana para ir a visitarla a ella.
todos los fines de semana, 1000 kilómetros en autobús. ¿Sí? Pero le digo la verdad, cuando yo miro hoy y mido esa actitud y la actitud que yo tengo hoy, después de 35 años, nuestra relación no se parece ni así en lo que era hace 35 años atrás. Hoy es mucho más madura, hoy es mucho más profunda, hoy es mucho más sólida. Y ciertamente, las mariposas en el estómago hay 3 o 4 que dan vuelta, antes había un montón, ahora ya no. Pero ¿cuál es la cuestión? Se ha asentado algo en el tiempo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando empezamos un proceso con el Señor, decimos, Señor, hemos pasado por esto, hemos pasado por esto, hemos pasado por esto, pero para llegar a eso, yo tengo que analizar, tengo que mirar hacia atrás, y está bien, no está mal mirar hacia atrás. Porque cuando yo miro hacia atrás, puedo tener 2 circunstancias. ¿Sí? Mire lo que sucede con Job. Busque conmigo, por favor, Job, capítulo 29. Job era como los hermanitos que anhelan los tiempos de su conversión. ¿Sí? Uy, en ese tiempo que yo le predicaba a todo el mundo y que yo estaba tan contento. Y yo me acuerdo de ese tiempo, hermano. Yo me acuerdo. Pero cuando miro lo que Dios me ha permitido, las tormentas y los tsunamis que Dios ha permitido que pasaran sobre mi vida, ese jovencito de 30 años atrás no podría estar haciendo hoy lo que yo estoy haciendo. No podía. Pero mire lo que dice Job, en medio de todas las dificultades y los problemas y las acusaciones que sus amigos le hacían, Job dice, volvió a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Cuando aún estaba, en ese momento Job se le había escapado la tortuga. Para él Dios no estaba con él. ¿Y en qué pensaba? Qué lindo era antes. ¿Sí? La misma situación, versículo 21 al 23. Me oían, hablando de las demás personas cuando él daba consejos, me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Cuando Job hablaba, la gente hacía... Y Job decía, ¿cómo anhelo ese tiempo? Entonces sabemos cómo termina la historia de Job. Él discute con Dios y Dios, después de 67 preguntas, creo que es que Dios le hace a Job, lo único que Job atina a decir es, conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no pueden entenderte, ¿sí? Me arrepiento en ceniza y reconozco. Y es interesante ver cómo este hombre, con todo lo que él tenía, con todo el conocimiento de Dios, la circunstancia difícil le hacía ir para atrás y recordar cómo Dios había sido fiel, pero en este momento él había perdido de vista a Dios. Y ese es el peligro, el detenernos en lo que Dios hizo. Ahora, cuando uno mira hacia atrás, hay también beneficios. Mire lo que dice Apocalipsis 2:5. Allí es el Señor que habla a la iglesia y nos hace recordar desde dónde Él nos sacó. Y eso es muy bueno, hermano. Es muy bueno que nos acordemos
de antes de conocer a Cristo y aún conociendo a Cristo cuando estábamos con el agua aquí, y que su mano vino y nos sacó. Yo no creo que aquí hable solamente de alguien que apenas se ha convertido. Yo creo que también es para nosotros. En situaciones conflictivas, problemáticas, donde Dios fue fiel. Siempre tengo en mi corazón, Señor, que nunca me olvide de tus beneficios. Y no es invento mío, el Salmo lo dice. Bendice, alma mía, al Señor y nunca te olvides de sus beneficios. ¿Sirve mirar para atrás? Claro que sí, pero no para añorar, sino para recordar la fidelidad de Dios. La misma cosa es lo que el apóstol Pablo menciona en su carta a los Filipenses. Él habla de una manera muy particular de su pasado en el capítulo 3. Y llegando hasta aquí, él dice: no creo haberlo alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él menciona desde el versículo 3 y hasta el versículo 10 cómo él tenía un montón de cosas a las cuales aferrarse y por las cuales estar en una cierta manera orgulloso. Y él dice: no. Gracias por aquello, pero yo lo que necesito hoy es la conciencia de que Cristo está conmigo. ¿Qué es lo que le faltaba a Job? Esa es la cuestión. Job pensaba que Dios le había abandonado literalmente. Ahora, cuando nosotros pensamos esto, mire, acompáñeme por favor al Salmo 77. Este es un salmo sumamente interesante y es muy bueno porque nos ayuda a ver algo que si le sucede al salmista, en este caso Asaf, y es algo que entiendo que Dios lo dejó escrito para que nosotros supiéramos que esto era un riesgo que podíamos correr. Mire lo que dice el Salmo. Salmo 77, 1 en adelante. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba el consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Dios fue fiel, pero hoy las situaciones, las circunstancias me hacen dudar. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Preguntas de alguien que está solamente mirando el pasado con melancolía. Y en el versículo 10 dice: enfermedad mía es esta. Es fantástico. Estoy loco, no puedo pensar así. ¿Cómo voy a pensar que Dios ha cesado su misericordia? ¿Cómo voy a pensar que Dios ha olvidado su promesa? ¿Cómo voy a pensar que Dios no quiere bendecirme? ¿Cómo voy a pensar eso? No puedo pensar eso. La esperanza es lo que hace que nosotros podamos mirar hacia adelante buscando de Dios y sabiendo que hemos pasado por un camino y que Él nos trajo hoy hasta aquí. Cuando nosotros analizamos el año, es necesario identificarlo no como
un periodo de 365 días. Es necesario que ampliemos, que tengamos una visión panorámica de la vida. Porque no podemos juzgar nuestra vida por una semana, por un mes, por un año. No, absolutamente no. Y mucho menos pensar que nuestra vida es desde que nacemos y hasta que morimos. Absolutamente no. Eso es una parte de nuestra vida si tenemos vida eterna. Si nuestra visión de la vida se limita al día de nacimiento y día de la muerte, el apóstol Pablo dice literalmente, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Esto es un aliciente para nosotros. Esto es un aliciente para pensar como Pablo pensaba, para pensar en lo que Romanos nos dice. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Hay momentos difíciles, claro que sí. ¿Es verdad que todo tiempo pasado por... No, hermano, no es verdad. Es verdad que hubo momentos buenos y es verdad que hubo momentos malos. Pero la mejor forma de plantarnos es recordar. Mire, busque por favor conmigo Mateo capítulo 13. Mateo 13, 52 dice algo muy interesante. Es Jesús quien está hablando aquí y él hace una referencia hablando acerca del reino de los cielos. Y él dice, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Todos tenemos una especie de hard disk de toda nuestra vida. Y es ahí donde tenemos que ir a buscar. Todo escriba docto en el reino de los cielos, saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Las cosas nuevas es lo que Dios tiene para mí, hacia adelante. ¿Y qué es lo que yo necesito saber? Las cosas viejas. ¿Cuáles son las cosas viejas? Que Dios nunca ha fallado en lo que dice la palabra. Esa tiene que ser nuestra esperanza. Estamos por empezar un año diferente, totalmente diferente. No somos las mismas personas que hace un año atrás, ninguno de nosotros. Pero sí yo creo que es necesario que tomemos este tiempo de una manera especial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llevamos estos principios a la vida de la iglesia, necesariamente no podemos pensar en la iglesia en el año 2017, ni tampoco podemos pensar la iglesia en el 2018. El Salmo dice, lámpara es a mis pies y lumbrera en mi camino, la palabra. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber lo que voy a hacer hoy y también tengo que reconocer hacia dónde estoy yendo. Hay personas que solo viven en el pasado, hay personas que solo les importa el presente y otras que viven anhelando el futuro. Y tenemos que tener un poco mirando en el pasado, conscientes del presente y también puesta una mirada en el futuro. Días atrás escuché una conversación entre dos adolescentes en Italia y sinceramente me quedé como pensando, diciendo, ¿qué puede uno pensar si un joven de 14, 15 años dice, no veo la hora, no sé cómo se dice aquí en España cuando una persona deja de trabajar, se jubila, ¿sí? Un adolescente de 14 años que diga, no veo la hora de jubilarme para estar todo el día sin hacer nada. 14 años. O sea, ese era lo que él anhelaba para el futuro. O sea, claro, le faltan como mínimo, quizá cuánto será la edad para la jubilación cuando este niño de 14, le faltan por lo menos 50 años. Imagínense, ¿qué va a hacer? Si no cambia esa mentalidad, va a sufrir durante 50 años pensando que va a obtener la felicidad
cuando tenga 65 y se jubile. Ahora, vosotros habéis conocido a Fabio. Fabio tiene muchos compañeros de trabajo que están ya prácticamente en edad de jubilarse, gente de 60, 62, 65. ¿Saben cuál es la realidad de esa gente? La mayoría de ellos ya está con tratamiento psicológico porque no saben qué hacer con su vida ahora que se van a jubilar. Y los jóvenes no ven la hora de llegar allá. Y uno dice, eso es lo que se vive hoy, hermano. Pero nosotros no podemos tener esa expectativa de vida. Nosotros tenemos hoy sí la posibilidad de pensar en una esperanza mirando el futuro. Mire, el apóstol Pablo dice en Romanos 8:32, si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Eso es una promesa para nosotros. Si Dios no se fijó en pensar dar a su único Hijo por nosotros, yo tengo que tener presente eso. Cada vez que yo hago un análisis de la situación, tengo que necesariamente detenerme en esto. Y saber que sí hay situaciones complicadas, saber que hay conflictos, saber que hay victorias. Alguien dijo, no es posible obtener victorias sin pelea. Esa es la cuestión. Gloria a Dios por los problemas que vengan, que los podamos abrazar, las dificultades, las luchas. ¿Por qué? Porque Dios hará de nosotros mejores personas si nos mantenemos en Él. Una de las cosas interesantes que yo creo que quisiera compartir con vosotros, busquen por favor Eclesiastés capítulo 11. Esto es muy lindo para que lo podamos aprender y por sobre todas las cosas para que lo podamos vivir, pensar como un estilo de vida para nosotros. ¿Por qué? Porque indudablemente cuando uno lee este versículo, dice, ¿qué puedo esperar yo del año que está por empezar? ¿Qué puedo esperar? Mire, Eclesiastés 11, del 1 al 6. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará. El que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes de reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Yo he tomado, y mientras leía esto, lo he leído muchas veces, pero leyendo estos versículos hay algo raro, porque uno dice, yo voy a poner un pedazo de pan en las aguas, en un río, y la promesa de Dios es que después de algún tiempo lo volveremos a encontrar. Y yo digo, ¿qué quiere decir? Porque lo importante aquí no es lo que está escrito, sino que quiere decirnos Dios con esto. Si yo agarro un pedazo de pan y lo pongo en el agua, literalmente como está aquí, algún día lo voy a encontrar. ¿Cuándo? ¿Dónde? No sé. ¿En qué estado? Podrido seguramente. Está claro que no está hablando de un pedazo de pan que yo lo tengo que poner en las aguas, ¿sí? Pero cuando yo voy a esto, me encuentro con que Dios tiene proyectos para nosotros y que cuando nosotros ponemos
nuestro pan, nuestro sustento, aquello que nos fortalece, lo ponemos en el río de Dios, eso siempre va a volver a nosotros. Siempre. Nunca nadie ha sido defraudado por Dios. Nunca. La Biblia dice, todos los que a Él miraron fueron alumbrados. Cuando yo pienso y digo, Señor, hemos pasado por luchas, estamos pasando por luchas, pero yo quiero seguir tirando mi pan sobre las aguas. Porque Dios es fiel. Independientemente de cómo yo lo vea, independientemente de lo que la historia me diga. La Escritura me dice que los caminos de Dios son más altos y la naturaleza de Dios es distinta. Aquí hay algo que yo debo necesariamente aprender. El poner el pan sobre las aguas es darle a Dios lo que yo tengo, mis dones, mis talentos. ¿Por qué? Porque Dios los va a usar. ¿Para qué? No lo sé. Pero yo puedo esperar. Yo puedo esperar. Hay personas que tienen virtudes y cuando Dios nos dice, echa tu pan sobre las aguas, Él nos está diciendo que lo que tenemos lo debemos dar. La Escritura dice, siempre es mejor dar que recibir, porque Dios paga y paga bien, y no hablo de dinero, hermano. No hablo de dinero. Hablo de una vida llena de propósitos. Una vida que uno no tiene ni la más pálida idea de hasta dónde Dios te va a llevar. Yo recuerdo que allá por el 2001, 2002, en medio de todo nuestro proceso del llamado misionero, siempre hemos visto testimonios de esto y testimonios de aquellos. Y recuerdo que siempre me venía a la mente una canción que creo que la hemos cantado en algún momento aquí, una canción de Marcos Witt que dice, sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo recuerdo que en el año 2001, en algún momento, yo pensé como Job. Yo pensé como Job. Señor, ¿qué? Y leyendo el Salmo 77, también dije, no, ¿qué no? No importa qué, no importa cuándo, no importa cómo, importa con quién. Moisés la tenía muy clara esta situación. ¿Cuántas personas van? 2 millones, Moisés. 2 millones. ¿Qué necesitas? Que tú vengas conmigo. ¿Te voy a mandar el ángel? No. Vos venís conmigo. Si vos venís conmigo, pueden ser 2 millones, 5 millones, 800.000, 300.000, no importa. Si tú vienes conmigo. ¿Y qué es lo que yo encuentro? ¿Por qué? Porque si nosotros nos disponemos, no viendo lo que tenemos, nos disponemos pensando en lo que Dios quiere hacer con nosotros. No importa lo que tengamos, no importa si son estos talentos, aquellos, si es dinero, si es capacidad, no importa. Sí sé que el fruto de nuestro trabajo siempre va a ser bien pagado por Dios. Cuando pensamos mirando hacia el futuro, decimos necesariamente, yo me tomé el trabajito de ver un poco algunos verbos que son las cosas que les aliento a pensar hacia el futuro, pensando en el año 2018. Lanzar el pan sobre las aguas implica poner en mano de Dios lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque hay una promesa, lo voy a volver a encontrar. ¿Cómo? Tal vez en bendición hacia otra persona, o que esa persona fue bendecido y venga a bendecirme a mí. Punto 2, comparte lo que tienes. Comparte lo que tienes. Sé que una de las cosas que tenemos en mente es, en algún momento voy a tener para compartir. Y mire,
El versículo 4 dice, quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros esperamos tener condiciones perfectas, nunca realizaremos nada. Eso es lo que quiere decir. Si esperamos tener todo en orden, muy mal nos va a ir. Por último, nunca nos olvidemos de esto. No entendemos la obra de Dios. No entendemos la obra de Dios. Tal como no entendemos cómo crecen los huesos de un bebé en el vientre de una mujer embarazada. No lo sabemos. Todos los días oramos con Susana y decimos, Señor, en este día oramos por lo que se está formando en el vientre de Evelyn. ¿Sí? Esa partecita que no sé si es una parte de la oreja, y es como que tenemos que decir al Señor lo que tiene que hacer en ese día, que no se vaya a olvidar, ¿no? ¿Sí? Pero no tengo ni idea cómo se forma un bebé. Tampoco entiendo la obra de Dios, hermano. Hay cosas que Dios hace que nosotros no podemos entender, pero sí hay algo que debemos recordar. Dios fue fiel, Dios es fiel y Dios se mantendrá fiel en el tiempo. Yo creo que este año que recibimos en unos días nos debe encontrar esperanzados, sabiendo que si estamos aquí es porque el Señor permite que estemos aquí, que tengamos en Él nuestra esperanza. Recordemos, sí, nuestro pasado. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver de dónde nos sacó, nos ayuda a mantener nuestra fidelidad y dejemos en el pasado lo que es pasado. Vivamos el hoy sabiendo que aquello que nos espera, si mantenemos nuestra fidelidad a Dios, no podremos nunca decir que todo tiempo pasado fue mejor. Al contrario, lo mejor está por venir. ¿Por qué? Porque entenderemos más a Dios. Amén.